gracias a los que participan, gracias a los disertantes virtuosos que tenemos, y en verdad estamos asistiendo al presente, a la historia y al futuro, digo yo. Porque el presente es Javier Meyer, un exitoso intendente de Las Rosas, departamento Belgrano, provincia de Santa Fe, que lleva 4 años de mandato y que asumió prometiendo y después haciendo con planes, con acciones, lo que hay que hacer. Tuvo la valentía y aceptó el desafío y lo realizó, de saber qué es lo que había que hacer, y la gente empezó a acompañarlo. Y lo que había que hacer era la racionalidad, como dice Ricardo, racionalidad en los presupuestos y gastos públicos. Él los puso en orden y los puso al beneficio de la comunidad, reformar el sistema laboral del municipio, que lo mejoró sensiblemente, con menos costos y más efectividad, y empezó a hacer obras, y las hizo, sin tanto bambollo, pero hizo, cuando se hacía, como veíamos, una cuadra de pavimento, él ahora tiene en marcha, si no me equivoco, 64, él lo va a explicar muy bien. Así que yo creo que hay que felicitarlo y hay que ver, que se puede. Él lo prometió, lo hizo, lo acompañaron y lo siguen acompañando, porque en las últimas elecciones ganó con el 70% de los votos de la ciudadanía. Así que, bueno, siempre tenemos amistad con Javier, conversamos permanentemente y veo que es un hacedor y es un ejemplo de lo que hay que hacer. Ese es el presente, y la historia y el futuro de Ricardo, el otro disertante, que también sabe lo que hay que hacer, y que lo propone, y que tiene planes, y que, como bien dice él, es una intuición y una realidad la cual tenemos que realizar, es que si con él como líder y con el equipo y con la ciudadanía que tendrá que ver las ventajas de esto, vamos a ir camino a una Argentina floreciente que realmente tiene posibilidades y que hay que concretarlas. Hay que tener la valentía, no tenemos que buscar las causales que no se puede, que no me dejan, que hay piqueteros, que qué sé yo, que... No, acá Javier está demostrando que sí se puede, y nosotros queremos demostrar que se puede, que lo vamos a hacer y que es un bienestar para toda la ciudadanía. Así que gracias a todos ustedes. Javier, tenés mucho para decir. Ricardo también, que el coordinador les dé la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la introducción. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los que se están sumando. Veo mucha gente, agradecido de que me vuelvan a haber invitado, y estoy hasta nervioso, diría, con tamaños disertantes que tenemos hoy día. Por un lado tenemos a Javier Meyer, que es intendente electo en el 2015 y fue reelecto en el 2019 con el 70% de los votos por la ciudad de Las Rosas, en la provincia de Santa Fe, que va a ser el primer disertante. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Jorge, a Silvia, a Franco por haberme invitado a disertar. Espero que bueno, el mensaje que llevamos adelante, más que con palabras, con hechos, sea útil y aliente, ¿no? a la nueva política, a la nueva forma de hacer las cosas que creo que queremos impulsar. Mi trabajo en política, sí. Sí, ahí comenzamos. Lo quiero presentar también a Ricardo López Murphy, que también lo tenemos en la sala y va a ser el segundo disertante. Ricardo López Murphy fue ministro de Defensa, ministro de Economía, candidato presidencial en el 2003, líder del espacio Encuentro Republicano por Recrear. Buenas tardes, Ricardo, un placer saludarlo. Gracias. Bien. Escuchémoslo a Javier, que está muy interesante, porque él ha sido reelecto abrumadoramente y ha hecho una gestión muy destacable,
y el comienzo de toda la política pública, la política local, así que estamos todos ansiosos por escucharlo, Javier. Perfecto. Para los que están, les comento cómo va a ser más o menos lo programado. Son 15 minutos cada disertante. Y al final, mientras van hablando, nos pueden ir mandando las preguntas. Al final le vamos a hacer las preguntas a cada disertante. Las preguntas que quieran ir particularmente para uno de los dos disertantes lo aclaran al principio. Y bueno, para así podérselas preguntar. Javier, ansioso por escucharlo. Bueno, me llamo Javier Meyer. En el año 2010, con mi señora y un grupo de amigos decidimos, yo tenía un taller de refrigeración, una pequeña empresa, soy un emprendedor, vengo de la actividad privada. Decidimos armar un partido vecinal para poder cambiar cuestiones que uno veía que no estaban bien en la ciudad. Se constituye ese partido, en 2011 voy a elecciones a intendente, pierdo, en 2013 a concejal pierdo y en 2015, gano la intendencia, con una sola promesa. Mi promesa siempre fue terminar con el déficit, no prometí obra, no prometí absolutamente nada, solamente terminar con el déficit. Uno desde la visión empresarial, lo primero que tiene que hacer en una empresa es que no tenga pérdidas para poder crecer. Y bueno, el mismo concepto lo apliqué en la municipalidad. Era terminar el déficit para poder empezar a funcionar. Nos encontramos en ese 2015 ya con una municipalidad, el 10 de diciembre asumo, con un paro gremial instalado, muy violento. Hay un documental sobre eso donde la gente puede verlo. Violento y violento. Cuando digo violento, un paro violento. Directamente nos habíamos topado con gente muy agresiva, con un gobierno de la provincia que no colaboraba con nosotros, no nos ayudaba siquiera a pagar el sueldo que habían dejado adeudado. Y bueno, ese fue el comienzo de la historia. Arrancamos, pagamos ese sueldo, auditamos el municipio y ahí empieza la parte más dura de la historia, que fue cuando detectamos que había sueldos duplicados, que, bueno, era un vergel de irregularidades. Tomamos la medida administrativa de corregir esos sueldos duplicados ilegalmente, y bueno, ahí se desata una hecatombe, un paro mucho más violento que el primero, mucho más virulento, mucho más politizado, donde tenía el gremio y la gente que había hecho una carpa frente al municipio, el apoyo del senador departamental, de todo el consejo deliberante. Yo había entrado con un solo concejal, y mi concejal, la ingeniera Cristina Milet, defendiendo a capa y espada los intereses de la ciudad, y bueno, sufrió mucho en ese proceso. Todos sufrimos, familia, ¿no? Sobre todo, en gabinete nuevo, porque tuve la libertad de buscar gente que no venía de la política. Mi gabinete no tenía gente de la política, mi gabinete fue armado con un concepto de quiero gente que pueda hacer funcionar una empresa. Y busqué gente con carisma, gente con iniciativa, gente sobre todo traté de buscar gente honesta, gente que tuviese ya su honestidad demostrada en los diferentes trabajos o actividades que haya realizado. Y realmente fue así, conseguí armar un equipo extraordinario, un equipo que no solamente... Ese equipo, primero, cuando me acepta el desafío de ser mi gabinete en la gestión, no solamente mostró actitud en la gestión pública y en organizar una empresa quebrada, fundida, sino mostraron mucha valentía y firmeza al no caerse en ningún momento después de un mes, de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses de lucha. 4 meses de apriete, de quema de cubiertas, de delincuentes, porque era prácticamente una manada de delincuentes lo que acosaba a la ciudad de Las Rosas. El objetivo de ese grupo de gente, del sindicalismo, era
desalentar al pueblo y que el pueblo entienda que había que hablar con gente que no... hablan de la mesa de diálogo, pero lo que menos veías era una mesa de diálogo, era apretadores y violentos, subordinando a un gobierno nuevo, que entrábamos con intenciones de hacer bien las cosas, nada más. Así que bueno, destacar eso, la valentía, ¿no? de ese grupo de gente común, gente muy común, yo soy un tipo común, que se quedó al lado mío, siempre se lo voy a agradecer, fue como, ese grupo nunca lo voy a olvidar, porque es un grupo de gente muy valiente, y hoy Las Rosas, esta ciudad le debe mucho a ese grupo que me acompañó del hora cero. Después de haber corregido las cuestiones administrativas, de haber ganado, gracias a que la gente salió a la calle, gracias a que en ese momento no te escuchaba nadie. Jorge, Iser es testigo de esto, porque una vez yo recibí un llamado, era Jorge, y me pregunta, ¿te están apoyando? No, no me estaban apoyando. Me dice, hay una convención en Buenos Aires del partido de Cambiemos, del PRO, en ese momento. Y fui, y realmente cuando fui allá y me presenté con los diputados, no es que no estaban al tanto, se asustaron, salían corriendo. No. Me veían como una persona complicada, que les traía problemas, cuando en realidad yo estaba detrás de una solución, ¿no? Quería corregir el estado de corrupción en el que estaba mi ciudad. Bueno, la única persona que en su momento me dio bolilla, que cuando me recibió escuchó y ahí con un teléfono me puso gendarmería a disposición, fue en ese momento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Que con eso después empecé a resistir el paro, porque a los gendarmes no los compraban estos muchachos y no estaban bajo las órdenes del gobierno provincial. Los policías sí, los policías venían 40 tipos. Yo estaba en el despacho, se rompían la puerta de fondo, 2 policías se tiraban al piso, entraban los 40, te insultaban, te escupían, te amenazaban, cualquier cosa, media hora de apriete, hasta que después venía la policía y los lograba desalojar con diálogo, como hicieron siempre, y después venía el jefe de policía a decirte, el delegado sindical quiere dialogar con usted. Y yo, imagínate, yo quería comer, sinvergüenza y delincuente. Eran todos socios, gobierno provincial, sindicato, senador departamental, que hoy es el actual senador. Bueno, eso es lo que pasamos. Transcurrido eso, bueno, está bien explicado en un documental donde participa la gente del pueblo. Vos sabés, hacer un documental donde tratás a la fiscal de sinvergüenza, donde tratás a la política, a los políticos que participaron de sinvergüenza con fotos, con filmaciones, y la gente se animó a hablar en ese documental, porque fue un ataque a la población, fue un ataque a la ciudad lo que esta gente perpetró. Así que bueno, ahí se explica todo. Termina este proceso, donde el municipio sale victorioso, le ganamos al sindicato, no volvimos para atrás con la medida administrativa. Me negué 2 veces a acatar una conciliación obligatoria donde me querían convertir en un delincuente, porque si yo con esa conciliación obligatoria seguía pagando sueldos truchos, me convertí en un delincuente. A mi punto de vista, soy un delincuente. A lo mejor en la justicia ordinaria, una justicia corrupta, perversa y llena de delincuentes, no pasa nada. Pero ante mis criterios, me convertía automáticamente en lo que estaba combatiendo. Así que, después de no acatar 2 conciliaciones obligatorias, después de seguir con esa discusión, de que el pueblo se levantó, de que el pueblo salió a la calle, de que el pueblo nos apoyó, logramos que el gobierno provincial estaba pagando ya un costo muy alto de exposición y tuvo que aflojar. Y bueno, se levanta el paro, no pagamos más sueldos truchos, pudimos empezar a trabajar, corregimos la finanza en menos de un año. En los primeros 3 años y medio de gestión, llevamos ejecutadas ya, ejecutamos en ese proceso 57 cuadras de pavimento y llevamos más de 60, con COVID y con todos los problemas que hoy tenemos, ¿no? Como tienen todos los municipios. Llevamos la red de agua potable al resto de la ciudad, a toda la ciudad completa. Las Rosas tiene 17.000 habitantes, es cabecera del departamento Belgrano, es una ciudad muy importante en la provincia, debido a donde está constituida y conformada. Estamos en el corazón productivo de la provincia, es una zona agroindustrial. Hoy tenemos la empresa PLA, que la compró John Deere, una empresa que va a crecer, va a seguir generando fuente de trabajo, se va a ampliar. Está Vulcano,
Hay grandes empresas de empresarios muy exitosos y hay muchos productores. Manejo un distrito de 75.000 hectáreas. Bueno, los números empezaron a dar, llevamos la cloaca a toda la ciudad también. No, perdón, el agua potable. La cloaca hoy, compramos hace muy poco ya la estación de bombeo, que no fue una compra menor, una compra importante. Tenemos ya la mitad de los caños comprados también, para llegar a toda la ciudad también con el servicio de red cloacal. También estamos haciendo trabajo de luminaria. Para darles un dato, hoy tengo para trabajar 1 año y medio ejecutando obras sin salir a comprar materiales. Tengo 11 cuadras de pavimento comprada, cloaca, luminaria LED, un parque para renovar completo, y de disponibilidades, hoy dispongo de 7 sueldos completos de toda la planta. ¿Entienden? No es que hace 4 años cuando entramos, encontramos una deuda. Si hoy vamos a trasladar al valor de hoy, ¿no? De 100 millones de pesos sobre un presupuesto de 400 millones que tengo hoy, me doy de cuenta que entramos con una deuda de 100 millones de pesos. Y en la actualidad, digo, tengo 1 año y medio de obra pública comprado y disponibilidades importantes para poder ejecutarlo en obra pública, pagar salario o el movimiento del municipio. ¿Qué es lo importante que rescato de esto? Más allá de todo el contenido, acá tenemos que desarrollar muchas cosas. Una de las cuestiones que hablé con Franco, tuve la oportunidad de hablar, un pibe excelente, es que muchas veces vemos la política como algo monolítico, ¿no? Complicado, algo con muchas curvas, con muchos recovecos, y no es tan así. Eso es lo que hace la gente. La política es totalmente diferente. Política es lo que uno hace, es la política. A ver, mi política es esta, hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Eso es la política, lo que hace el hombre, básicamente. Lamentablemente, la gente le agarró, le tomó cierto rechazo a la palabra política. ¿Por qué? Porque, ¿qué vemos de la política? Nos acostumbraron a esto, a los Boca River, y Boca juega mal, y River también. Y bueno, y la política es esto. No, mentira, la política es lo que hacemos todos los días. Voy a destacar como eje fundamental de este cambio, el pueblo. Si la ciudad de Las Rosas no me acompañaba, literalmente yo hoy estaría en mi casa, hubiese seguido con mi empresa y listo. La realidad era esa también, ¿eh? Yo estaba totalmente decidido a gobernar la ciudad y hacer lo que había que hacer, o me volví a mi casa. No iba a negociar con nadie. Y eso es lo que hice hasta el día de hoy. No negocié el destino de mi ciudad, de mi gente. Básicamente es eso. Yo creo que los negocios en la política son algo muy perverso, ¿no? Porque se termina negociando la voluntad de la gente. Se termina negociando la credibilidad de la gente. La gente después no cree más en nada. Y acá básicamente, más allá, siempre destaco, la obra, el recurso, la disponibilidad, es lo más chico. Es lo que podemos hacer si tenemos la base bien constituida. ¿Y la base bien constituida qué es? Que la gente crea, que la gente vuelva a tener fe, que la gente vuelva a entender que se puede tener una ciudad mejor, una provincia, un país. Hoy yo creo que más allá de las complicaciones económicas que tengamos, las cuestiones diarias que manifiestamente nos perjudican, la inseguridad, la droga, desastre. La droga está el gobierno metido hasta las orejas porque directamente no puede haber narcotráfico si tenemos un gobierno antinarcotráfico. El narcotráfico está porque hay delincuentes en la política que los bancan, hay delincuentes en la justicia que los bancan. Esa es la realidad. Es mentira eso del buzón de la vida y la sarta de payasadas que hacen los gobiernos para justificar la inacción total del Estado con el tema del narcotráfico. Y muy bien, y personalmente yo creo que ahí tiene mucho que ver lo que son los gremios, lo que son
las instituciones que no funcionan. Yo creo que ahí hay un eje de corrupción, y es el narcotráfico básicamente, que está destruyendo literalmente las instituciones en este país. Porque es algo que me empeciné en tratar de combatir en mi ciudad, y veo que el encubrimiento que hay desde la fuerza pública, de los fiscales y de la política es tremendo, pero tremendo. Nunca vi semejante barbaridad. Pero es algo que hay que combatir sí o sí, si no, no tenemos oportunidad como país. Es imposible pensar en finanzas ordenadas cuando tenés gobiernos que avalen a los delincuentes, a los narcotraficantes, o cuando tengamos narcotraficantes en el gobierno, que no me cabe duda que hoy ya la política argentina está totalmente infiltrada por el narcotráfico. No podemos, una cosa no va con la otra. Y fíjense que nos quieren naturalizar eso, por eso vas a ver tantas series de tipos que tienen que estar en cana y que no son ejemplo de nada, son delincuentes, viles, baratos, y son delincuentes. Pero los ponen como que son empresas que van para adelante. Nos quieren que naturalicemos el narcotráfico como parte de la cotidianeidad de este país. Y eso es algo que hay que pelear a como dé lugar, porque entiendo que si se logra ese objetivo de naturalizar el narcotráfico, han escuchado a políticos decir, hay gente que los sueldos son tan bajos que conviene vender droga, pero hay que ser hijo de puta para decir semejante bestialidad. O sea, te quieren inculcar que es una actividad, es una locura lo que se está diciendo. La política tiene, a ver, la justicia, si fuese independiente, cuando alguien dice eso, lo tiene que meter en cana, pero de oficio. Porque está haciendo una apología del delito, abiertamente. Es apología del delito. Bueno, me fui con ese tema porque realmente lo considero uno de las patas fundamentales de la corrupción. Si no hay un eje de corrupción fuerte, muy rico, y que maneja muchas voluntades, acá no puede ser que este país te lo manejen 20 sindicalistas. No, pero no puede ser, no existe. No existe que un sindicalista se te pare en la puerta de tu casa, te queme enfrente de tu casa, le metan una patada en el culo a tu señora, o hagan las barbaridades que hicieron en esta ciudad, y nadie va preso. Y nadie saca la cara para decir, bueno, esta gente tiene... Si uno de nosotros, si yo hago eso, si yo me paro enfrente de la casa de cualquier persona y hago un cuarto de lo que nos hicieron nosotros, voy en cana, pero a los 5 minutos, y no les quepa duda que salgo en Diario La Capital a los 2 días como un abusivo y un delincuente. Porque encima de eso, tenemos todo... A ver, la realidad es que los medios de comunicación también han dejado de ser confiables, donde muy pocos se juegan a decir la verdad, y muchos se dedican a disfrazar a señores delincuentes de personas potables, porque son los que llevan la plata, obviamente. Así que el trabajo que hoy tiene la comunidad, el trabajo que hoy tiene la ciudadanía, es enorme, es muy grande. Despertar a la ciudadanía siempre lo entendí como el desafío número 1. Si lo que hicimos acá del pavimento, la cloaca, el agua, y que den los números y te mostramos, mirá, acá están los números, estos son los números. Y eso no sirve para despertar a la gente y que la gente entienda que hay que luchar por estos objetivos, fracasé. Sinceramente, es lo que siento en lo más profundo, ¿no? No me sirve ser intendente 20 años y hacer, no. Si la gente no aprendió a defenderse, si la gente no aprende a levantar la voz contra los delincuentes, si la gente no entiende que el Estado debe ser un administrador de los recursos y no el dueño de tu vida, pero eso lo tiene que entender la ciudadanía. Y yo creo que el trabajo fino que ha hecho la corrupción política durante mucho tiempo es acostumbrar a la gente a agachar la cabeza, a callarse la boca y aceptar cualquier barbaridad desde la política. Así que bueno, creo que el trabajo más grande que debemos hacer los que querramos un mundo mejor es tratar de que nuestro vecino, nuestro hermano, a veces nuestros propios padres, entiendan que no hay que quedarse callado, porque el Estado es donde vivimos todos. La sociedad, justamente, la sociedad, somos socios. Y no hay sociedad
donde no hay sociedad justa, donde todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Cuando no tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, no es una sociedad justa, es una sociedad injusta. Hay socios que no cumplen con su parte. O sea, ya dejó de ser una sociedad. Así que yo creo que básicamente esta gestión, lo poco o mucho que hice, que se logró en la ciudad con mi equipo de gente con muchos valores, con mucha decisión, con muchos cojones, quiero que sea un ejemplo de cómo hacer las cosas, de cómo rebelarse como pueblo. El documental que hicimos le puse Las Rosas cambió, protagonista el pueblo, porque fue protagonista el pueblo que se rebeló, el productor que dijo, apoyemos a este tipo porque dice la verdad, nos están robando. Salió un flaco de la fábrica, dijo lo mismo. Un pibe humilde que corta el pasto, les aseguro, fue un peleador extraordinario en este combate, en esta batalla de la mafia contra el pueblo. ¿Por qué la mafia contra el pueblo? Ellos van a querer poner, es el intendente versus el gremio. No, es la mafia versus el pueblo, porque al pueblo es al que le sacan el recurso, al que le privan los servicios y todo lo demás. Entonces eso sobre todo, destacar la responsabilidad que debemos tener como ciudadanos. Bien. Muchísimas gracias, Javier. Creo que es un ejemplo que debería ser tomado a nivel nacional justamente siempre dicen contra los sindicalistas no se puede, contra la vieja política no se puede, y acá, justamente en la provincia de Santa Fe, tenemos un ejemplo de que justamente sí se puede mejorar esa política y levantar la gestión y sobre todo la imagen de una política que está tan bastardeada. Ahí nos han ido llegando algunas preguntas que se las vamos a hacer llegar al final. Ahora, bueno, es el turno de Ricardo López Murphy. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que he disfrutado de la exposición de Javier, como creo que la han disfrutado todos. Parte central del argumento que hemos estado usando en todo el país es lo que Javier nos contó, que grupos, en muchos casos sindicales, se apropian de los gobiernos locales, del gobierno provincial, de muchas de las actividades sanitarias, educativas, y con una gran complicidad de las autoridades, de las fuerzas de seguridad, de la justicia, someten a la población a actos gangsteriles, es decir, en este caso, como él nos contaba, una corrupción abierta, que cuando uno se pone a pensar cómo se pueden cobrar doble sueldo, cómo se hace la contabilidad pública de eso ello revela el problema de degradación que tenemos, y Javier dio en el clavo. La única manera de revertir eso es con una participación ciudadana muy intensa, y en la medida que la ciudadanía participa, estos grupos gangsteriles, disfrazados ideológicamente o sindicalmente, finalmente retroceden. Y ese es un punto decisivo, porque fíjense los resultados en el caso que Javier nos contaba. Sanearon el gobierno local, pudieron prestar los servicios, hicieron una gran inversión de capital, prepararon a la ciudad de Las Rosas para no solo mayor prosperidad, sino mayor capacidad para aguantar la adversidad, como por ejemplo en una pandemia como esta, la clave es cuán fuerte está el sistema sanitario y el sistema sanitario implica, entre otras cosas, el saneamiento urbano. Y yo creo que este punto es crucial, la indefensión, la bulia, la indiferencia ante lo que nos pasa en las cosas públicas, nos lleva a ser gobernados por los peores, y al ser gobernados por los peores entramos en una decadencia como la que vive Argentina. Digo una decadencia innecesaria. Hoy yo tuve una fuerte polémica radial, porque yo usaba el ejemplo de Uruguay. Uruguay tiene indicadores sanitarios muy superiores a los nuestros, le ha ido muy bien en la lucha contra la pandemia, ha sabido organizarse de una manera
más efectiva, no tienen el cierre de la sociedad que tenemos nosotros, pero no solo eso, hoy colocaron 2.000 millones de dólares, que para ponerlo en términos de Argentina sería como que colocáramos nosotros 30.000 millones de dólares al 2,5%. Nosotros tenemos prohibido el acceso a todo por los gobiernos incapaces, irresponsables que hemos tenido, por la ineptitud de nuestros dirigentes y por los falsos debates. ¿Cuáles son los falsos debates? Esto es muy importante porque hoy Javier nos puso en el verdadero debate, que es recapturar para la ciudadanía el ejercicio del poder, que no esté secuestrado por la accionar gangsteril de sindicatos, de la justicia, del narcotráfico. Recuperar el poder, ese es el verdadero debate, y es un debate que produce, como Javier lo explicaba, un extraordinario resultado. Yo contaba el caso de Uruguay, porque a veces en la Argentina hay un falso debate, y voy a ir a ese punto como la cuestión central que quería exponer frente a ustedes. La idea en la Argentina es si se va a derogar el estado de bienestar, o digamos la acción social del Estado en la salud, en la educación, en la cuestión social, en la previsión para la vejez. Eso no es cierto. Nadie ha planteado eso nunca. Ninguno de nosotros en su vida pensó hacer eso. Lo que sí hemos dicho es que a esas actividades, como a otras actividades, tenemos que imponerle dos cuestiones que Javier explicó muy bien. La igualdad ante la ley, es decir, que no haya privilegio, y el segundo, la transparencia. Y ambas cosas circunscriptas por la solvencia, porque sean factibles, porque balanceen las cuentas, porque no hay ningún mago en la política, y si no balanceamos las cuentas terminamos en las crisis que ha terminado Argentina, y por eso en el medio de esta pandemia tenemos un Estado prácticamente inerme, paquidérmico, costosísimo, que no puede actuar con eficacia. Cualquiera que ve lo que está ocurriendo en el Gran Buenos Aires, no está ocurriendo nada que no era previsible. Eso ha sido gobernado con las prácticas gangsteriles que Javier nos contaba durante 30 años. El día que hubiera un desafío verdadero, sufríamos terribles consecuencias. Entonces, el debate que tenemos frente a nosotros, el intento que estamos haciendo es volver transparente la política, volverla auditable, volverla ejemplar, recapturar el poder de los grupos corporativos y gangsteriles que nos lo han quitado. Javier lo puso de una manera muy clara. Y no es, y no debe ser, discutir sobre si el Estado va a actuar en salud, en educación, en previsión social. Va a actuar. Lo que nosotros decimos tiene que actuar de manera transparente, sin privilegios. Y yo quiero decir dos cosas acá de manera muy breve. En la ANSES hay 70 regímenes previsionales. Díganme cuál es la lógica que haya 70 regímenes diferentes. Son 69 de ellos privilegiados. Y en el país hay 130 regímenes adicionales. ¿Por qué los argentinos están sometidos? Probablemente en la cuestión más importante de su vida, que es cómo van a lidiar con su subsistencia cuando llegue la vejez, sometido a 200 regímenes diferentes, donde se filtran esos privilegios que Javier con tanta dignidad y ejemplaridad ha combatido. Entonces, lo que se trata en las tareas del estado de bienestar es de devolverle la transparencia, la sostenibilidad y la igualdad ante la ley. Lo que se trata y lo que venimos a hacer es eliminar privilegios, a terminar con el desorden, con la corrupción y con los cómplices del crimen organizado. Y este es un tema importante. Ustedes vieron, casi parecía una de esas series americanas que narran los buenos y los malos cuando Javier nos describía. El senador ese existe, está ahí,
el que operaba para impedir que el pueblo tuviera un gobierno digno. Los fiscales están ahí. Los policías que no hacían su tarea están ahí. Entonces, lo que nos queda por hacer, lo que tenemos por delante, es una tarea gigantesca. Ahora no es una tarea para prejuiciados, no es una tarea para ponernos en dilemas absurdos, en planteos absurdos. Muchas veces se nos quiere poner en un rincón de la vida política diciendo que con nosotros viene una época de insensibilidad. Absolutamente no. Yo me siento más cercano a San Martín, a Belgrano y a Brown que lo que se sienten estos bandidos. Yo, igual que Belgrano, jamás abusaría y haría lo que hace la señora vicepresidente, que cobra tres ingresos del Estado. Una pensión graciable por la presidencia, una por la de su esposo y otra por el cargo de vicepresidente. Yo jamás le daría al señor Vudú 20 y pico de millones de pesos cuando congelo las correcciones previsionales para los jubilados, con la excusa que no hay recursos para pagarle a los jubilados, sí hay recursos para Vudú, para pagar 3 veces a la vicepresidente y para hacerse los déspotas tratando de interrumpir el proceso judicial en Santa Fe, tratando de romper con el juez natural, con el debido proceso, con la ley de concursos, con el federalismo y con la Constitución Nacional. Por eso tenemos que evitar los falsos debates. Falso debate es cuando se nos dice, usted quiere eliminar la educación de gestión estatal. No, la queremos someter a un ejercicio donde preste los servicios con la misma eficacia que lo presta la gestión no estatal. Y lo mismo queremos hacer en la salud, que las unidades de gestión estatal tengan los mismos requerimientos y los mismos estándares que si subcontratáramos la tarea en las áreas no estatales. Y lo mismo en cada cosa que hacemos. Lo que estamos tratando es de eliminar privilegios, de darle a los ciudadanos más por lo que ellos pagan, porque acá verdaderamente los dueños del poder son los ciudadanos y los contribuyentes. La democracia nace de la idea básica que no hay tributación si no hay representación. Y vivimos en un país que el gobierno nacional se enorgullece de decir que no tenemos presupuesto, que no tenemos plan monetario y que manejan el dinero del Estado como si fuera el bolsillo de un monarca, ni ilustrado y absoluto. Ilustrado seguro que no. Ustedes se acuerdan que había una época antes de la Revolución Americana y la Revolución Francesa que se hablaba del despotismo ilustrado. A nosotros nos toca la parte del despotismo, ilustrados ninguno. Ilustrados ninguno. Y nosotros queremos abrogar la falta de ilustración y queremos abrogar a los déspotas. Queremos volver a las instituciones de Alberdi, que en el fondo es lo que Javier hizo. Lo que Alberdi hubiera dicho es, administren las cosas públicas con eficacia, creen espacio a la iniciativa privada, dejen de desarrollar la iniciativa privada porque es el éxito de la iniciativa privada el que va a proveer los impuestos y los ingresos que permitirán hacer la tarea que Javier nos contó. Por eso yo hoy celebro que nos haya acompañado el intendente de Las Rosas, que me ha fascinado su exposición, como seguramente a todos ustedes, me ha llenado de ánimo y de energía, porque ha demostrado de una manera práctica lo que se puede hacer. Y lo que se puede hacer además es galvanizador, porque imagínense si lo mismo que se hizo en Las Rosas lo hiciéramos en toda la República. Si liberáramos a nuestra sociedad de bandidos, de sinvergüenza, de gángsters, si pudiéramos devolverle a la sociedad esa austeridad y transparencia que es el fundamento de la vida republicana, y si le pudiéramos devolver ese coraje y esa firmeza que necesita el ejercicio del gobierno. Al gobierno no se va con globitos y bailecitos, se va a ejercer el poder con energía, con firmeza, con convicción,
porque el mandato que uno tiene es un mandato extraordinario, de una inmensa legitimidad. Y esa capacidad de ejercer el poder, de mandar, de tener la vocación de hacer cosas, no de dejar que pase el tiempo, no de sentirse un marajá del sistema político, sino un servidor público. Eso es lo que tenemos que ser, servidores públicos. Vamos a cumplir una obligación, una tarea de representación para aliviarle la carga a nuestros mandantes, que son los contribuyentes, que son los votantes. Y vuelvo a esa reiteración. Cuando los gobernantes respetan los recursos de los contribuyentes, como respetan los propios, el país cambia. Y hay tanto para hacer en la Argentina. Imagínense si a Javier lo asustan en el buen sentido, los sueldos duplicados. Ustedes saben que nosotros tenemos cada vez menos población escolar en el sistema de gestión estatal y tenemos cada vez más maestros, cada vez tenemos más gente, cada vez gastamos más plata y cada vez educamos peor. Bueno, eso es lo que hay que poner en discusión. Lo que no está en discusión no es si va a haber gestión estatal y gestión no estatal, va a haber ambas como hay hoy. Lo que vamos a someter a todo el sistema es a este rasero. Van a tener que ser muy eficaces en la prestación de servicio, porque si no lo va a prestar otro. Y acá no hay nadie que es dueño de su puesto, de su cargo, o tiene un privilegio contra la sociedad. Acá no hay privilegios contra la sociedad. Acá hay derechos de la sociedad contra los servidores públicos que incumplen con su tarea y con su obligación. Debo decirle que yo tengo, Javier, y lo comprenderás, mucho Zoom por día. Tengo que recorrer no solo Las Rosas, recorro el país. Yo nunca he viajado tanto como viajo con el Zoom. Es una cosa extraordinaria, lo hago varias veces por día. Y en muchas de estas reuniones, a veces uno se enfrenta a circunstancias que no son las tenemos que discutir, polemizar. Así que hoy me siento enormemente gratificado porque escuché con admiración a un gran intendente, alguien que es un ejemplo para todos nosotros, que nos ha devuelto esa vocación y esa energía que tenemos que tener. Y la tarea es gigantesca, en Santa Fe, en el país, en la mente de nuestros conciudadanos. Tenemos que ganar la batalla cultural. Y la tenemos que ganar por una razón muy básica. De nuestro lado está lo mejor de la República, está lo más sano de la República. Le va a ir muy bien a nuestra patria si prevalecen nuestras conductas, nuestras ideas y nuestros ejemplos. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y ahora esperamos las preguntas. Muy complacido de haber participado en este ejemplo tan vigoroso de lo que es la democracia republicana. Muchísimas gracias, Ricardo, por sus palabras. Creo que a muchos que lo admiramos nos llena de fuerza escucharlo. Así que muchísimas gracias. Acá hemos ido recibiendo algunas preguntas. La primera pregunta que ha llegado varias veces para Javier es: ¿dónde se consigue el documental al cual hacía referencia? Nos han preguntado 3 o 4 veces de dónde dónde lo puede ver la gente. Está en YouTube, se subió a la red. Buscás Las Rosas cambió, protagonista del pueblo. Ponés ese título y te va a aparecer. Perfecto, entonces ahí para... Las Rosas cambió, protagonista del pueblo. Y ahí está muy bien explicado. Y lo bueno de esto, que vas a ver productores, fabricantes de acá de Las Rosas, trabajadores, muy bueno porque se tomó la declaración de la gente. No es que lo salía con la historia según Javier Meyer, sino que la historia según una ciudad que padeció, que luchó y que ganó. Y vas a ver con el orgullo que la gente habla, ¿no? Porque eso es lo importante.
una de las cuestiones que había detectado en esto es que el sistema de corruptos políticos, sindicalistas y la mafia que nos gobierna, lo que hacen es comprarte los medios y los medios siempre operan en contra. Entonces es la palabra del loco del intendente contra los concejales que mentían en bloque, el senador, el gobernador y los medios. Entonces, ¿qué hice? Cuando llego a las reuniones, y ahí lo vas a ver en el documental, con el sindicato, con el ministro Julio Genesini en ese momento, ministro de Trabajo, yo llevaba a un productor y a un empresario o a un trabajador, a un comerciante, y lo llevaba como miembro del gabinete. Y nada que ver, yo lo que quería es llevar testigos para que vean con la clase de hijos de puta que nos topábamos ahí. Entonces cuando venía la gente, se terminaba el verso del medio, porque no le podían dar la contra, o no le podían cuestionar al empresario que vivió lo que se estaba discutiendo ahí, y que no prevalecía el estatuto, la constitución, ni nada, sino que prevalecía el apriete, el panzazo. 15 tipos contra un abogado y un intendente que defendían un pueblo. Era ahí, desgastarte, tenerte 7, 8, 9 horas en una discusión vana, en una discusión absurda, fuera de la ley, hablando de derechos adquiridos. Es como si yo voy, Ricardo, a tu casa, te saco el auto y no me lo podés sacar porque cuando salís te pego con un palo y digo, no, ahora es un derecho adquirido, yo ya lo tengo. O sea, ese es el concepto que manejaban, ¿eh? Pero bueno, el video, el documental está, lo que traté de exponer ahí, me hubiese gustado exponer más las penurias que pasamos, pero como le contaba a Franco, hay veces que cuando te están garroteando no te acordás de filmar o sacar fotos. Estás tratando de sobrevivir a eso. Pero el documental está muy bueno, me gustaría que la gente lo vea, pero como lección de dónde estamos viviendo, para que la gente vea dónde vivimos y por dónde vienen las soluciones. Bien. Acá una pregunta No, una cosa, que no se preocupe Javier, que lo voy a popularizar el video. Lo voy a popularizar. No se van a olvidar de este video, les puedo asegurar que no se van a olvidar. Porque es muy importante eso. Yo tengo la sensación que esta idea de los derechos adquiridos, de la violación de la propiedad privada, que se meten en mi casa, no me pagan el alquiler, no los puedo desalojar, y que el Congreso vota leyes para impedir que las cosas funcionen como dice la Constitución. Bueno, esas cosas hay que terminarlas. Si no, este país no tiene solución. Nuestro país tiene solución si volvemos a los principios básicos. El mérito, el esfuerzo, el respeto a la propiedad, el que la gana en buena ley es de él, y no se la puedo sacar, y no hay prepiadores profesionales que nos van a retirar los recursos. Y yo veo que mucha gente le pregunta a Javier, ¿de dónde sale el coraje para una cosa de esta? Bueno, digo, mire, yo le voy a confesar, a mi casa muchas veces han venido a jorobarme, digamos, con patotas, con... Eso es un problema que a veces ocurre. Yo me acuerdo, pobre, mi suegra decía, esperá que me muera para participar en esto, porque si no, me van a quemar viva a mí. Y yo le dije, no, pues esto lo voy a terminar de otra manera, lo voy a terminar enfrentándolo, y efectivamente, lo he enfrentado. A mí me mandaban patotas a pegarme a la salida de las radios, a mi edad y viejo y todo, he protagonizado escena de pugilato, y eso la vida no nos regala nada, o nos dejamos esclavizar y volver vasallo, o enfrentamos, y si enfrentamos a esto los terminamos, porque son una minoría de sinvergüenza, y son gente que la verdad, cuando la gente se anima, se termina rápido. Y eso lo tenemos que hacer, y eso no solo está en Las Rosas, está en los sindicatos educativos, está en los sindicatos de camioneros, está en los sindicatos de recolección de la basura, está en todos lados la idea de que van a venir los pesados y nos van a esclavizar. Eso lo tenemos que terminar. Y tenemos que tener los instrumentos, como decía Javier, como en el caso de la Gendarmería, que aseguren el monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho, no en los sinvergüenza, en el Estado legítimo de derecho.
Y cuando uno está, digo esto para, como expliqué, los falsos debates, que me adjudiquen que yo no quiero cambiar ni que va a haber educación estatal, ni régimen de seguridad social, ni nada. Lo que sí le puedo asegurar, que si alguna vez somos gobierno, no se le ocurra a nadie desafiar el monopolio de la violencia del Estado. No lo digo para hablar de más. Simplemente digo, tengan conciencia que yo creo que ejercer la defensa de la ciudadanía es una obligación moral dominante. Así que prepárense si eso ocurriera para lo que les va a ocurrir a los que lo hagan. Perfecto, perfecto, Ricardo. Hay una consulta que puede ir para ambos. Para Javier, pregunta si sería posible ejecutar una política de saneamiento similar a la hecha en su localidad a nivel provincial. A Ricardo le preguntan si a nivel nacional es posible, y si es posible enfrentar con las mismas agallas a todas las mafias, tanto del sector provincial como del sector nacional. Las mafias son un sector minoritario, porque si fuesen más los mantenidos por el Estado, los vagos, la parte, no digo el sector pasivo, porque en el sector pasivo están los jubilados que han trabajado y merecen con una muy buena jubilación. Los viejos son un capital que hay que cuidar. Digo el sector pasivo, el sector que no produce, el sector que es ocioso en el Estado, que son una Cámara de Senadores que te cuesta 2.500 millones de pesos al año, en la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Son sectores minoritarios y las mafias son minoritarias. El tema es despertar el gigante dormido, que es el pueblo. Claro que se puede. El pueblo cuando ve el ejemplo, cuando ve que el no te estoy robando se transforma en pavimento, en cloaca, en agua y tiene algo en qué creer, el pueblo después actúa de otra manera, actúa de una manera mucho más contundente, se expresa, empieza a manifestarse, y eso es el aparato demoledor que tiene una nación. La nación misma, el pueblo que dice, basta, me cansé de que me caguen, que me roben, quiero que un político vaya en cana. Acá los tipos que gobernaron Las Rosas tienen las denuncias del fondo de obras menores que se afanaron, otros se afanó el FAE, otros pagaron los sueldos truchos. Nadie va preso porque vos cuando sos un político delincuente, ante la justicia, no va preso. Va preso el que dijo boludo. ¿Entendemos? Por eso que cuando el pueblo empiece a creer, al pueblo a veces hay que hacer un sacrificio, no importa si nos pegan, si se viene el malón. Lo que hay que demostrarle al pueblo es que vale la pena aguantar, vale la pena generar el cambio. Y hay que darle ese ejemplo, hay que darle el motivo de fe, digamos. Hay que darle la herramienta para que tenga fe. Bien. Claro que se puede cambiar, se puede, ni hablar que se puede. Sí, yo estoy convencido que eso es perfectamente factible. Más aún, a veces ni va a haber conflicto, porque cuando ellos hacen inteligencia, cuando ve que va en serio, retroceden a toda velocidad. O sea, en muchos casos ni conflicto va a haber. El conflicto es cuando creen que uno es manejable con estos mecanismos, y además con la conciencia ciudadana. Yo digo, por ejemplo, el caso de Vudú, un caso extremo, un caso descalificante, un caso degradante, que él pida la pensión por haber ejercido la vicepresidencia de la República, por haber honrado los cargos y las tareas que le encargó la nación, parece una burla grotesca. Ahora, ¿por qué eso pasa en nuestro país? Bueno, porque además de todo hay una batalla cultural por lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que entender que hay cosas que están muy mal, y lamentablemente el país no las registra. Si ustedes ven muchos programas de opinión en el extranjero,
nadie se explica cómo votamos gobernantes que están acusados y probados de gravísimos delitos. Sin embargo, eso hay como una permisividad, una degradación moral. Bueno, eso es lo que tenemos que corregir. También hay una batalla cultural sobre lo que está bien y lo que está mal en la Argentina. Y como decía bien Javier, chorear está mal. Intrusar una casa está mal. Hacer un piquete para impedir la circulación está mal. Cobrar sueldo y no prestar el trabajo está mal. Y eso lo tenemos que demostrar que no se va a jorobar más, que vamos a hacer lo que hay que hacer. Una vez que empieza la ejemplaridad, también seamos francos, ¿no? O sea, ese liderazgo político está ahí. Javier alguna vez hice cuenta sobre la legislatura de Santa Fe. La legislatura de Santa Fe, alguna vez hice una exposición, y lo hice delante de muchos políticos santafesinos, cuesta 6 veces más que la legislatura de la Comunidad Autónoma de Madrid. Un país que tiene ingreso per cápita 3 veces más alto y el doble de población. Es un escándalo que no tiene nombre. Un escándalo que no tiene nombre. ¿Por qué no generaba reacciones eso en la sociedad santafesina? Yo creo que eso ha comenzado. Yo tengo la sensación que Santa Fe no va a ser lo mismo, que la ciudadanía sabe que esa legislatura es un infierno, tiene un costo extravagante. Yo me animaría a decir por lo menos 6 veces lo que debería ser un gasto razonable. Y lo mismo ocurre en los consejos deliberantes, y ni le digo el Congreso de la Nación. Todavía hay gente que se acuerda de mi discurso de marzo del 2001, porque entre otras cosas, si ustedes leen el discurso y lo vuelven a escuchar, una cosa interesante que tiene el discurso, que no dice nada de lo que me adjudican. Lo que sí es cierto de ese discurso es que les cortaba toda esta sinvergüenzada a la clase política. O sea, había una cepillada de porquería y de sinvergüenzada enorme. Eso es verdad. Eso que les cortaba todo sin piedad es verdad. Y lo que les resultaba imperdonable no era la austeridad de las medidas, sino ¿por qué con nosotros? ¿Por qué se la toma con nosotros? Porque el senador Caserío, senador actual por Córdoba, ha dicho que hay que ajustar a todo el mundo, menos a nosotros. Nosotros acá somos los que gobernamos, ¿cómo nos van a ajustar a nosotros? No es que lo dijo en una reunión privada, lo dijo por televisión, y ahí está el punto cultural. Este es un punto cultural muy importante. ¿Cómo puede ser que Caserío sea senador por Córdoba? ¿Cómo puede ser que con ese discurso, entre paréntesis, está enfrentado al gobernador Schiaretti, pero digo, da una idea del problema que tenemos? En la Municipalidad de Córdoba, el actual intendente, que no es de mí, digamos, yo no he tenido simpatías políticas con él, pero reconozco que está haciendo un saneamiento enorme. Córdoba, los sueldos de la Municipalidad de Córdoba eran 90% más altos que el mismo trabajo en el sector privado de la ciudad de Córdoba. Córdoba cobraba los impuestos más grandes del país, nunca pudo hacer una obra porque se le iba todo en sueldo. Y se le iba todo en sueldo porque el sindicato tenía aterrorizado a todo el mundo. Esta vez hay un intendente que se puso firme y Córdoba va a cambiar. Y por eso digo, es más allá de las banderías políticas. Es poner claro qué hay de un lado y qué hay de otro. De este lado tiene que estar lo sano y de aquel lado tiene que estar todo eso degradante que nos impide hacer una cosa tan sencilla. Hoy en la discusión radial, que fue feroz, no sé si la van a reproducir, pero fue feroz, me decía, ¿por qué usa el ejemplo de Uruguay? Y digo, porque Alberti y Sarmiento usaban los ejemplos de Escandinavia. Sarmiento fue a buscar a la maestra de Massachusetts. Mi única aspiración es lograr las metas uruguayas, no es más. No es más, pero fíjense a qué situación hemos llegado, que no podemos compararnos con ellos. Uruguay tiene todo el país con saneamiento de aguas corrientes y cloacas. ¿Cómo puede ser que nosotros no lo tengamos? Gracias.
Totalmente. Ricardo, una pregunta que ha llegado varias veces también. ¿Cómo imagina el escenario electoral para el 2021 y el 2023? ¿Imagina una oposición fortalecida? Yo creo que el gobierno nacional va a una extraordinaria derrota, por dos razones muy sencillas. La caída de la Argentina no solo no le va bien sanitariamente, sino que le va muy mal económicamente. Vamos a tener una caída del producto que va a ser 4 veces o 5 la uruguaya. Con una caída del producto de esa envergadura y con la inflación en 3 dígitos, el gobierno nacional y la fuerza política del gobierno nacional va a una derrota catastrófica. El problema no es la derrota, sino quiénes lo derrotan. Y lo que yo he estado planteando es que lo peor que le podría pasar al país es verse encajonado en una alternativa que sea, dado el fracaso de esto, recurramos a los que fracasaron antes. Yo creo que el país necesita una alternativa que no se asocie al fracaso anterior ni al fracaso este, sino que le dé una proyección distinta y le ofrezca un panorama distinto, y por eso estamos trabajando día y noche en todo el país, para que haya una alternativa distinta, una alternativa que en el marco de una gran derrota del oficialismo y del gobierno populista puedan causar una salida, porque lo que es importante acá no es solazarnos en la debacle de ellos, sino darle a este país una recuperación, una salida, una política que haga posible volver a crecer vigorosamente. ¿Y cómo se crece vigorosamente? Se crece por la iniciativa privada, por la inversión privada, por en vez de perseguir a los productores, por en vez de obstaculizarlos, por en vez de agredirlos, saber que les tenemos que poner el hombro, saber que tenemos que marchar con ellos y que tenemos que crear la idea en todos los países del mundo y dentro de nuestra propia patria, que no hay nada mejor que venir a ponerse acá en la Argentina, que poner capitales, que contratar mano de obra, porque el carácter expoliativo, depredador de la élite política argentina terminó. Eso es vital que tenemos que demostrarlo. Y tenemos que volver a creer que la propiedad privada va a ser respetada, que cuando uno la gana y la gana en buena ley es de uno, no se la va a venir a quitar nadie. Y que no vamos a hacer cosas raras, vamos a decir como los uruguayos, para nosotros lo mejor es defender el crédito, y si nos prestan lo vamos a pagar. Y nosotros vamos a crecer en base a nuestro esfuerzo, a nuestro mérito, a nuestro talento, a nuestra iniciativa, a nuestra capacidad de emprendimiento, a nuestra inventiva. No vamos a crecer y porque además es falso, una mentira atroz, no vamos a crecer porque el Estado nos va a dar la mano. El gobierno dice que la recuperación la van a liderar las inversiones públicas. ¿Pero dónde van a sacar la plata estos bandidos? ¿De dónde van a sacar los recursos? Están súper quebrados. Vamos a tener 3 dígitos de inflación. Han emitido, pero hasta el hartazgo. ¿De dónde van a salir los recursos para hacer esas cosas? No es cierto, es todo falso. Entonces, frente a los predicadores de la mentira, hay una oportunidad y esa es la que estamos construyendo. Bien. Javier, en la misma línea, preguntan, quizás sea un poco pronto, pero preguntan si hay posibilidades de que se anime a la gobernación en el 2023. No es cuestión de animarse o no. Yo creo que lo mío, primero y principal, no es una carrera política. Tomé una decisión en mi vida. Tomé la decisión de hacer, le contaba la otra vez a un pibe que está acá en el club. Tratar de hacer lo correcto todos los días, en todos los aspectos. Y va a ver qué duro que es. Y todos los días vas a tener desafíos enormes. Yo creo que eso es lo que me impuse a hacer hace mucho tiempo, a hacer lo correcto. Y es lo que estoy haciendo en política. Pero como digo, el triunfo no es ganar la provincia, sino cambiar la percepción de la gente respecto a la política. Porque ganar la campaña la han ganado muchos tipos con
una buena imagen televisiva y generando una imagen antagónica que levante, ¿no?, el perfil político de muchos. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo hasta ahora? Yo veo que ponen al malo para votar al menos peor, ¿viste? Y bueno, esa es la realidad miserable en la que nos han sumergido. Yo creo que hoy lo importante es que la gente aprenda que vuelva al sentido común, a evaluar los hechos, las acciones. Todos los días encuentro desafíos enormes en una municipalidad, desafíos enormes en cuanto a preparar a la población en lo discursivo, tratar de inculcarles ese sentimiento de querer lo que tiene alrededor, de protegerlo, de que es de ellos, de que el Estado es de ellos, de que lo que está en la municipalidad es de ellos. No, que me gustaría llegar con el mensaje, no lo dudes. Yo considero que me siento satisfecho como hombre en cuanto a lo que se va haciendo en el día a día. Pero sí, habría que llevar esto somos limitados, tengo 45 años. Y creo que cada minuto que pasa y cada minuto que dejo que alguien que no hace lo correcto esté manejando mis recursos, mi vida, el futuro de los que vienen, está mal. Tengo que hacer algo urgente para interponerme a eso y hacer las cosas bien, si uno considera que las puede hacer bien. Creo que sí, que la provincia necesita sentido común, básicamente. Sentido común, que lo tiene cualquier hombre que se proponga hacer día a día lo correcto, cueste lo que cueste. Porque hacer lo correcto te va a costar mucho, hacer lo correcto te va a generar enemigos, hacer lo correcto vas a chocar, hacer lo correcto no tiene nada que ver con la felicidad. Hacer lo correcto es duro. Ricardo, una última pregunta, y bueno, creo que también puede ir para Javier. La última pregunta es, ¿cómo logramos dar vuelta la hegemonía de los grandes partidos? ¿Cómo logramos llegar con las ideas que representa usted, Ricardo, usted, Javier, siendo de que cuando llegamos a las elecciones generalmente tenemos menos recursos, tenemos menos participación en los canales nacionales? ¿Cómo se logra revertir eso? ¿Cómo se logra dar vuelta y ponernos, aunque sea equiparar las fuerzas para enfrentar una elección y hacer llegar nuestras ideas o las ideas que cada uno representa a la sociedad en general, en su conjunto? Nahuel, yo no solo es la última, porque yo entro en otro Zoom ahora a las 8. Primera cosa, no se subestimen, no tengan baja autoestima. Los que tenemos los oídos de la República somos nosotros. Tenemos que salir a predicar, convencidos de que somos una alternativa valiosa, vigorosa y que está en condiciones de producir profundos cambios en la sociedad. Segundo, yo creo que el régimen político vigente entra en una crisis pavorosa. Pavorosa por la crisis económica, pavorosa por la baja eficacia que ha tenido y porque la sensación de la sociedad va a ser que haciendo más de lo mismo no tenemos salida. No tenemos salida. Entonces, yo creo que hay una oportunidad que la tenemos que encarar con convicción, como decía Javier, con alegría, sabiendo que cada día estamos haciendo el afán más razonable y legítimo, y hacerlo con la convicción de que este mensaje es muy diferente del que llevó al país a la decadencia, del que lo llevó a la frustración, del que lo llevó al fracaso. Entonces, lo primero es no dejarnos atrapar por esa minuvalía de nosotros no podemos, somos impotentes, no hay caso. Vamos, acá nunca conocieron algo como lo que viene con nosotros.
es algo extraordinario, ¿no? Tiene que presentarse de la manera más valiosa posible y tenemos que lograr convencer a todos de que tenemos la disposición, la voluntad y convencimiento de hacerlo. Por mi parte, estoy poniendo todo lo que tengo. Más de lo que estoy poniendo no se puede poner. Estoy a todo lo que da. Estoy dedicado de 7x24. Lo hago todo el tiempo y lo hago con un mensaje que es un cambio muy grande. Por ejemplo, yo creo que tenemos que ir a una gran reforma política, en términos de que haya lista, digamos, una sola boleta, de derogar el régimen de listas sábanas que ha oscurecido la representación, de generar mecanismos que le permiten a la ciudadanía efectivamente protagonizar la elección de sus mejores candidatos. Y estoy trabajando con la convicción de que vamos a llegar. Si yo no tuviera esa convicción, Nahuel, y le digo a los que hicieron la pregunta, ¿usted cree que yo estaría todos los días de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche sentado frente a esta computadora hasta casi entrar en un proceso de alienación? No, lo hago convencido de que estamos construyendo una salida imprescindible para la República. Y que además, y con esto es mi despedida, yo estoy convencido que la damos vuelta. Y si la damos vuelta, cuando cerremos los ojos, vamos a estar muy satisfechos de haber cumplido con nuestro deber. Un gran abrazo a todos, felicitaciones Javier, la mejor de las suertes, todo el ánimo para hacer la tarea. Recuerden, nada los va a hacer más felices a lo largo de su vida que saber que hicieron lo que correspondía en el lugar que les tocó ocupar y que ha quedado de esa historia algo que lo van a poder contar y soñar todos los días. Un gran abrazo a todos, ánimo, el futuro es nuestro. Muchísimas gracias, Gracias, Ricardo. Ricardo. Javier, ¿algo que quieras agregar a la pregunta que hicieron? Y ya vamos encaminados al cierre. Solamente agradecerles a ustedes por la invitación para contar lo que se ha hecho en la ciudad. Reitero, la gente debe recuperar la fe, el sentido común. Empecemos a pensar de nuevo, a creer en lo que vemos. Y como digo siempre, lo único que había prometido es terminar el déficit de las finanzas de esta ciudad, que básicamente fue la base de todo lo que sobreviene. Hoy a la gente no le digo, escuchen lo que digo. No, miren lo que hice, miren lo que hicimos, miren la ciudad, vengan a verla, vengan a ver los números, está toda la vista. Eso, la gente tiene que empezar a ver eso. Cuando un político se te sienta adelante y te dice, vamos a hacer esto, bueno, pregúntale qué hizo, pregúntale qué hiciste. ¿Qué hiciste? ¿Qué administraste? Y vas a darte cuenta que a lo mejor es más político un empresario, un cuentapropista, un comerciante, un padre de familia que administra bien. Básicamente nos hicieron creer que esa gente, la gente común, la que lleva el país adelante, está lejos de la política. Y en realidad deberían ser los que impulsen y los que lleven adelante la política. Las mentes del emprendeduristas, no la mente del vago, la mente de que se cree que el Estado está obligado a mantenerlo. Y no hablo de una persona víctima de políticos corruptos, porque a veces hay gente que se la ha asistido y terminó siendo víctima y le han coartado la oportunidad de crecer, de desarrollarse. No le dieron a conocer que es una persona que puede impulsarse y ser y trabajar y manejar. El Estado lo ha hecho a veces dependiente. Hay gente que lo ha hecho dependiente del Estado, acompañado ¿no? con todo lo que reviste. El Estado que no funciona, el narcotráfico, la falta de una salud seria. Dejar ese mensaje solamente, que la gente evalúe a las personas por los hechos. Por el fruto conocerás el árbol, palabras muy sencillas, bíblicas, y yo creo que es muy, muy real eso. Hay que empezar a ver los frutos, no creer
lo que te vende un diario, o lo que te vende un programa de televisión que le han puesto una torta para que un periodista que no valora su profesión le haga las preguntas que quiere. ¿Cuántas preguntas dije que me hagan antes de empezar esta entrevista? Ustedes me preguntaron, ¿querés que te preguntemos algo específico? Pregúntale lo que quieras. Te digo la verdad, o sea, lo que sé te lo contesto, lo que no sé te digo no lo sé, y lo que tengo te lo muestro. O sea, básico, hay que remitirse a eso, a la base, la honestidad, la verdad. Eso es lo que nos está haciendo falta a los argentinos. Tenemos todo, tenemos un país que produce, tenemos un suelo rico, tenemos oportunidades, pero tenemos que dejar de ser cagones. Hay que dejar de ser cagones. Vos vas a escuchar hoy al grupo, hay gente que te pones a hablar y dice que vuelvan las botas. ¿Qué botas van a volver? Muchachos, cuando uno propone barbaridades es porque a veces no tiene la voluntad de levantarse y aportar su grano de arena. Decirle al chorro que le robó 25 años, vos sos un ladrón, ¿qué haces viviendo acá? No importa si no fuiste preso, vos no robaste. Nos privaste de obra pública, no hiciste un desastre. Bueno, hay que empezar a acojonarse en eso. Y ahí nos van a empezar a respetar. Los políticos chantas, nos van a empezar a respetar. Van a decir, pará, no jodamos más porque no vivís bien en un país, en Argentina. ¿Por qué? Porque te sacan a patada en el culo, no podés robar más. Y eso es lo que pasa en otros países. No es que hay leyes superiores, no, hay respeto a la comunidad. Hoy la clase política le perdió el respeto al individuo. Cuando quieran hablamos de otros temas, de cómo arman las movidas, cómo arman las polarizaciones, cómo van sobre la gente y la hacen mover en masa y se te para arriba un sinvergüenza. y usa la inercia a veces de la necesidad popular de tener justicia, de seguridad, de salud, y bueno, se van parando arriba de la movida y vos lo ves, qué locura. Pero bueno, muchas gracias a Silvia, a Franco, a Jorge, a vos, y bueno, un abrazo a toda la gente que me prestó la oreja estos minutos. Muchísimas gracias, Javier, ha sido un enorme gusto. Muchísimas gracias a todos los que han estado participando, activos, los que han mandado preguntas. Y bueno, yo creo que el mensaje es que justamente la gente con buenas intenciones se empiece a involucrar en política, empecemos a apoyar a gente como Javier, nos empecemos a involucrar y a dejar de decir de que la política es mala. Todo lo contrario, la política es buena, es un medio, es una herramienta, lo demuestra Javier, y quizás los más beneficiados de que la gente buena no se involucre en política son los mismos de siempre, los sindicalistas, los de los partidos tradicionales. Entonces invito a todos los que están a involucrarse en política, a seguir las redes de Javier Meller, a seguirlo a Ricardo López Murphy en YouTube, en Instagram, en Facebook, y a las páginas de Recrear y también de Partido Libertario en todas las redes sociales. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y nos vemos en la próxima reunión. Un abrazo.